Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por permitirnos una vez más entrar a la intimidad de su hogar por medio de las redes sociales, lógicamente con el único propósito de ser bendecidos, edificados por la palabra de Dios. Bendecimos al Padre Celestial que nos da la oportunidad de poder enseñar su palabra, a nuestros pastores que nos confieren el púlpito que el Señor les encomendó, Carlos y Verónica Tello, a los cuales les bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo. Amados hermanos, Dios ha sido bueno. Ha sido muy bueno, que nos ha dado unas enseñanzas. Y para recapitular las últimas dos, el día de ayer nos hablaron que tenemos que tener un corazón sincero. Eso habla que tenemos que tener humildad y reconocer cuál es la situación y cómo estamos ante el Rey. Pero también fuimos invitados el día domingo a la mesa con el Rey, donde se nos quitó la lepra, donde se nos quitó la culpa y se nos enseñó que tenemos al Señor Jesús que intercede por nosotros ante el Padre, según Romanos 8:34. Pero antes de entrar en materia, ayúdenme a orar, amado hermano, ayúdenme a orar para que el Señor nos use, nos llene y nos dé la estrategia que hoy necesitamos. Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, mi Dios bendito, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor Jesús, para pedirte tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, por medio de tu palabra profética más segura, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos auxilies, que tú nos renueves, que tú nos llenes, Señor. Que tu Espíritu Santo visite cada lugar, cada casa, Señor, a cada persona, a cada miembro de Buena Dádiva, Señor, a cada invitado, a cada persona que pueda escuchar esta prédica, Señor Jesús. Por favor, Padre, limpia los ambientes, haz una atmósfera propicia para tu pueblo, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, de una vez, sin entrar a detalle, le pongo el tema. Porque me llamó mucho la atención Romanos 8:34, que el Señor Jesús es intercesor ante el Padre por nosotros. Pero me llamó mucho la atención todo el capítulo 8 y en el versículo 17 dice, acompáñenme por favor, y dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ya no like, va. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que también el domingo se nos enseñó que nosotros no vamos a pagar por nuestros pecados porque ya alguien los pagó. Entonces, que es el Cordero inmolado. El Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados en esa cruz, pero nosotros no vamos a morir en esa cruz, pero sí vamos a tener ciertos padecimientos y ciertas tribulaciones. Lo que quiero decirte que dice que hoy el Señor te quiere confirmar y me confirma a mí también que esas tribulaciones tienen caducidad, tienen fecha de expiración y que el Señor está al tanto de esa tribulación. ¿Por qué? Porque hay un intercesor por nosotros, que es el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Pero también debemos entender que dice que si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, el mismo Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces vamos a tener ciertos padecimientos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, aquí lo que nosotros debemos de tener que en el tiempo de tribulación, porque en este año se nos fue decretado el año de la reconciliación. Van 6 días del 10º mes y tal vez ahorita podemos decir, hermanos, este año fue decretado proféticamente, apostólicamente, donde íbamos a tener bendiciones espirituales y bendiciones personales, pero tal vez ahorita tengamos el año más duro de nuestra vida, por lo de la pandemia, por el cierre de las iglesias, por la enfermedad, por X o Y razón, y ha venido el desánimo, ha venido el desgaste espiritual. Entonces, el Señor lo que quiere decir es que nosotros nos armemos de fe y que digamos lo que dice Romanos 4:17, que llamemos a las cosas que no son como si fueran.
Y es decir, que nosotros estamos bien en medio de la tribulación. Es armarnos en fe, amados hermanos. Entonces, y para eso debemos de tener la determinación en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos? A la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estar en esa nueva Jerusalén, donde podamos decir las cosas que no son como si fueran, es decir, Maranata, amados hermanos. Es lo que debemos de decir en este tiempo. Pero para eso debemos de reflexionar y de ver en las Sagradas Escrituras que cuando el Señor Dios creó la tierra, creó la lumbrera de día, figura de nuestro Señor Jesucristo, que brilla con luz propia, y también creó la lumbrera de noche, la luna, que es figura de la iglesia, que tiene que dar el reflejo de Cristo. Pero hay veces que si nosotros miramos que las lunas también tienen sus estaciones, y hay veces que la luna se tiñe de negro de una vez y la noche cae completamente en la luna, o solo una parte de la luna alumbra. Entonces es figura para que nosotros veamos que la iglesia va a tener tribulaciones, pero nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos alumbre con su luz radiante, y que nosotros en medio de la tribulación, en medio de la noche, alumbremos. Amén. ¿Va conmigo ahí? Gloria a Dios. Entonces, veamos qué significa tribulación. Tribulación del griego 2346 significa presión, literalmente o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. Amados hermanos, y hay veces que nosotros tal vez sentimos todo es una estrechez en nuestro cuerpo, en nuestra respiración por el estrés, una angustia por las deudas, nos sentimos perseguidos por el mismo pecado, y el domingo se nos quitó la culpa, amados hermanos, se nos quitó la culpa, porque hay pueblo de Dios que todavía no se perdona. Y me llamó mucho la atención que el pastor Nelson mencionaba que era como habíamos sido enseñados en la iglesia imperial, que por mi culpa y por mi gran culpa, y nosotros nos ministrábamos incorrectamente. Entonces ahora el Señor nos libró de esa tribulación, pero hay veces que solo nos olvidamos de esa tribulación y la volvemos a resentir, tal vez, y ¿saben dónde más la volvemos a resentir la tribulación? En la noche, cuando nos vamos a acostar, quitándonos el sueño, donde entra la angustia. Y hoy el Señor nos dice que Él tiene el control de esto. Entonces, ¿qué requisitos debe tener la iglesia para pasar la tribulación? Entonces, el Señor me mostró 4 puntos. Lógicamente hay más que usted podrá investigar en lo interno de su hogar con una tacita de café, como nos lo comenta el pastor siempre. Entonces, uno es recordar el sufrimiento de Jesús. Si nosotros vemos en los evangelios, cuando las 12 horas que el Señor Jesús comenzó el proceso hacia la cruz, vemos que fue duro, hermanos. Pero no es que entremos y nosotros no nos sintamos como víctimas ni victimarios, sino que veamos que el Señor Jesús llevaba la convicción y le dijo al mismo apóstol Pedro: aparte de mí, Satanás, que esto tiene que pasar. Entonces, nosotros debemos de ver que recordar el sufrimiento de Jesús y recordar que no fue en vano, es para justificarme a mí y justificarte a ti, para hacernos libres, amados hermanos. Entonces debemos recordar el sufrimiento de Cristo, y cuando nos recordamos todo lo que Él pasó, vemos lo que Él sufrió, ahí veremos que nosotros podemos pasar la tribulación, porque el mismo Señor Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros en su nombre, no por nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces, uno es buscar al Señor en el hecho. Cuando tú vayas a la cama, como lo vimos anteriormente, que ahí es donde entra la angustia, ahí es donde entra la persecución, ahí es donde nos sentimos atribulados, ahí es donde tenemos que recitar el versículo del rey David, que Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos problemas, tenemos tribulación, hay ataque, definitivamente, pero hoy tenemos que armarnos de valor y abrir nuestra boca para profetizar, amados hermanos. Hoy nosotros tenemos que entrar en esa unción profética y llamar a las cosas que no son como si fueran. Amén. Entonces, buscar un gibor. Nosotros tenemos de buscar a un intercesor.
y ya lo tenemos, que es el Señor, pero también hay problemas, amados hermanos, que nosotros ni los detectamos. Entonces aquí es donde tenemos que llegar a la administración. Hoy ahí está el número de teléfono que nos vamos a poner de último, pero hasta se pueden hacer, amados hermanos, interacciones por medio de Zoom, de Meeting, por medio de la tecnología, donde se pueden tener administraciones, por medio de WhatsApp, por medio de una línea telefónica. Entonces, hoy, hermanos, necesitamos, y por eso debemos de ser humildes y saber nuestra condición. Por eso el Señor quiere corazones sinceros, amados hermanos. Entonces tenemos que buscar un intercesor por nosotros. Amén. También debemos pasar la noche en las aldeas. Hay veces que nosotros queremos, amados hermanos, desvelarnos y todo, y seguir caminando, seguir el destino. Tenemos que reposar. Y cuando no reposamos, pueden pasar accidentes. Y así pasa también en lo espiritual. Nosotros, entra la noche, entra el problema, está muy fuerte la tribulación, debemos de reposar. Y por eso Mateo 11:28 dice: vengan a mí los cansados y los trabajados, que yo los haré descansar. Descansar en el Señor, en el regazo del Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo, él tenía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Las tribulaciones, los problemas, ¿no? Él tenía la convicción, pero porque él pasó estos puntos, amados, y más lógicamente, él recordó el sufrimiento del Señor Jesús. Él supo el propósito de que el Señor Jesús sufriera en esa cruz y muriera en esa cruz, pero sobre todo porque había resucitado. Él buscaba al Señor, porque nosotros debemos buscar al Señor en el día, pero también en la noche, amados hermanos, y que nuestro cuerpo descanse, pero que nuestro espíritu tenga esa interacción con el Señor. Buscar intercesión. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros, pero también tus pastores, los diáconos, están intercediendo por nosotros. Amén. Y sobre todo, reposar en el Señor. Amén. Entonces, vayamos al punto de recordar al Señor Jesús y su sufrimiento. Entonces, Cantares 1:13. Y vea lo que dice aquí: bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Estamos hablando aquí de un sentido cerca del corazón. Amén. Al ver el contexto de este versículo, vemos que la amada, que es la iglesia, tiene un recuerdo en su corazón, el cual se encuentra representado por la bolsita de mirra, tipificada como el comportamiento del Señor Jesús al haber sufrido por nuestros pecados. Y no nos debemos olvidar que Hebreos 12:3 nos dice que a veces que no nos debemos afanar por el estar cargados con los problemas y por los conflictos y nos olvidamos del sacrificio. Y eso es lo que nos dice Hebreos 12:3, que no nos olvidemos del sacrificio que hizo el Señor. Que el Señor Jesús sufrió y murió en esa cruz por ti y por mí. Pero no nos debemos olvidar de eso. Entonces, y hay veces que lo que el enemigo quiere, como lo hacía con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, es que le ponía más carga. Egipto te va a poner más carga, el faraón te va a poner más carga para que bajarnos la mirada y que nosotros solo miremos hacia el suelo, solo miremos hacia la tierra, no miremos al cielo donde vendrá nuestro socorro. Entonces, nosotros lo que debemos ver aquí, amados hermanos, es recordarnos lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario y cuando lo que realmente debemos es reposar en el Señor, en sus promesas, entendiendo que no estamos solos en medio de esas circunstancias. Amén. Entonces, Él está con nosotros, Él nos está dando fuerzas. Romanos 8:34 dice: Él está con el Padre intercediendo. Y cuando se fue, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, venga el otro Paracleto. Amén. Entonces, debemos tener un corazón agradecido, amados hermanos, lleno de alabanza. Entonces, yo hablaba con el hermano que predicó ayer, con el hermano Maino, le decía que nosotros cantábamos esa alabanza: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Entonces, y llenos de alabanza. Eso es lo que nosotros debemos de tener, que en nuestros labios estemos dando ese cántico, esa exaltación al Rey. Entonces, nosotros debemos darle ese olor, como ese olor nardo que nos habla en Cantares 1:12, que un olor que diga: ahí está mi amada, ahí está mi pueblo, ahí está buena dádiva dándome alabanza.
Y el Señor le vamos a quebrantar su corazón, amados hermanos, porque viendo en la situación que estamos dando la alabanza, el Señor, amados hermanos, nos va a mandar más consuelo y de lo que nos ha mandado, porque Él nos ha mandado consuelo en este momento, amados hermanos. Amén. Entonces, debemos buscar al Señor en el hecho. Entonces, vea lo que dice Cantares 3:1. En mi lecho, por las noches, he buscado al que me ama a mí, al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Yo solo quiero verme en el contexto de que el lecho dice que es la cama, es el mueble donde las personas duermen. O también el lecho, en muchos lugares, en muchos pueblos le llaman el lugar donde reposa los animales. Entonces, lo que el Señor, no basta con buscar a Dios durante el día, amados hermanos. El día, cuando vamos a la iglesia, o íbamos a la iglesia, o íbamos los domingos, eso no basta. Hay que buscarlo, sino que es necesario que en medio de la noche busquemos la intimidad. ¿Desde cuándo tú no te levantas de madrugada a hablar con Dios, a platicar con Dios? Amén. A veces queremos que el Señor nos ayude y que nos dé fuerza para seguir batallando, pero y en nuestras pruebas, pero no lo pedimos a medianoche. Hay veces que el Señor nos inquieta y nos dice que Él quiere hablar con nosotros, y lo que nosotros hacemos es agarrar nuestra sábana y seguir durmiendo. Entonces, no estamos peleando la batalla, hermanos. Entonces debemos de buscar en medio del lecho por las noches al que está buscando mi alma, al que ama mi alma. Amén. De otra manera, dicho de otra manera, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, debemos levantarnos y buscar con vehemencia para poder hallar su gracia y su favor, amados hermanos. Debemos de pedirle al Señor que en la noche, amados hermanos, en la noche es una guerra, y por eso nosotros tenemos que brillar en la noche con la luz de Cristo. Debemos de ser faros encendidos. Resplandece porque ha venido tu luz, iglesia. Resplandezcamos en la noche, porque ahí el Señor nos quiere dar la estrategia. Ahí nos va a dar cántico nuevo, ahí nos va a dar qué versículos debemos de leer, y repasando las prédicas que hemos visto, y el Señor nos va a dar más palabra, y nos va a entender tal vez versículos que ya leímos, y nos va a dar otra perspectiva, amados hermanos. Entonces, pero es buscando al Señor en el hecho. Lógicamente, en la doctrina hemos visto que se puede orar en la cama, se puede orar con los ojos abiertos, pero en medio de esta tribulación te recomiendo que te postres, que te levantes, que busques un lugar apartado y que comiences a gemir, amados hermanos. Amén. Entonces, sigamos. Buscando un gibor. El enemigo, amados hermanos, él, como fue partícipe de las grandes bendiciones de Dios en los cielos, él vio cierto plan de Dios y vio que iban a haber intercedores y giborines, como lo fue Booz, como lo fue David, como lo fue Sansón, giborines que ayudaban al pueblo, intercedían por el pueblo. Entonces el enemigo lo que quiso hacer en la humanidad es levantar gigantes, y esos gigantes vemos que David los derrotó con los 5 ministerios. No sé con qué ministerio lo derrotó, yo me imagino que fue con el apostólico, pero él dice que él fue a tomar piedras del río, tomó 5 piedras y una derrotó al gigante. Entonces, el Señor quiere que nosotros veamos que hay jerarquías, también como lo dice Efesios, que hay jerarquías en lo espiritual, en lo diabólico, pero también hay jerarquías con nosotros, que está Dios, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y están los dogmas primarios, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, y cada uno puede interceder por el pueblo. Entonces, vea lo que dice Cantares 3:8. Todos ellos manejaban la espada, hablando de los dogmas primarios. Son diestros en la guerra. Ahorita hay una guerra, amados hermanos, y por eso el pueblo se siente atribulado y tiene que aprender a pelear contra todos los peligros de la noche. Vea, la noche no debemos que
que se apague la luz, amados hermanos. Debemos que la luz alumbre. Entonces, como lo vimos en el punto anterior, en la noche debemos de ser, ahí va a alumbrar. Nosotros vamos a alumbrar y vamos a poder velar en la noche y que pase la noche fácilmente y rápidamente y que amanezca porque ha venido la luz de Cristo. Pero el punto que quiero llegar es que para pasar el tiempo de prueba buscar a una persona que sea diestra, que conozca la palabra de Dios, que no nos confunda, que no nos pierda, que nos introduzca bien o que nos vuelva a redireccionar al camino de Dios, que tenga su espada sobre el muslo, es decir, que la tenga lista, que esté armado para entrar a la batalla, es decir, un intercesor de Dios que nos ofrezca palabras de aliento, palabra de exhortación, palabra de edificación en medio de la tribulación. No estás solo, amados hermanos. Dios está intercediendo por ti, Dios está en el asunto, el Espíritu Santo, tus pastores interceden por ti, te lo garantizo, yo tengo fe de eso. Hay pueblo que se está levantando a orar por la iglesia, por la tribulación, pero también nosotros debemos de pelear la buena batalla, debemos de pedir en nuestro lecho por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por nuestra Guatemala linda y por el mundo entero. Amén. Entonces, por eso tal vez al final oramos, amados hermanos, para que el Señor ayude a nuestra iglesia, ayude a nuestros pastores, que los siga llenando de su palabra y que ayude al ministerio. Amén. Entonces, también debemos ver el punto de pasar la noche en las aldeas. Vea lo que dice Cantares 7:11. En Biblia de las Américas. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Entonces aquí tal vez pueda ver la imagen, pero hay un pastor que ya va por medio de los valles, ya está oscureciendo, ya va buscando un lugar de reposo. Y ese lugar de reposo puede ser una aldea, amados hermanos. En este versículo el campo tipifica el mundo y el amado a Jesús. Esto nos da a entender que como iglesia del Señor debemos salir a evangelizar. Entonces, y hoy lo podemos hacer, amados hermanos. Hoy, si el Señor puso en tu corazón a una persona, mándale un mensaje de exhortación y de bendición. Entonces, y ahí lo puedes evangelizar. Tal vez a alguien que tú lo veas, que siempre anda con un sentir en tu trabajo, ahí lo puedes evangelizar. Dios te ama, Cristo te ama. Entonces, un versículo bíblico. No entrar en tantos detalles y lógicamente no podemos evangelizar en los trabajos, tenemos que ser diligentes, pero sí podemos a la hora de almuerzo dar una palabra de bendición, un texto de bendición para que el Señor nos use como herramientas. Y esto nos da a entender que como iglesia del Señor debemos salir a evangelizar acompañados de Jesús y luego pasar la noche que tipifica la tribulación, el problema, la angustia, como lo vimos anteriormente, la aflicción, entre otros temas, en las aldeas con Él. Esto es con el propósito de ser liberados en la misma a través del Señor Jesús. Amén. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema de las aldeas. Entonces, vi que habían ciertas aldeas que lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, veamos el tipo de aldeas. Vemos aquí 6 aldeas: Ciclán, Etam, Aín, Rimón, Toquén y Asán. Entonces, vamos a tal vez pincelear un poquito de las aldeas, pero la que más me interesa a mí es Asán, porque habla del humo, habla de altar, habla sobre el olor a nardo que estamos emanando nosotros como altares y que debemos de emanar como altares. Amén. Entonces, acompáñenme por favor, veamos la aldea Ciclán. Entonces, dice 1 Samuel 27, 5, 6. Y David dijo a Aquis: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo, para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquis le dio Ciclag aquel día. Por eso Ciclag perteneció a los reyes de Judá hasta el día de hoy. Una de las aldeas en las cuales debemos habitar con nuestro Señor Jesús es la aldea de Ciclag.
que quiere decir medida apretada y remecida. Entonces, es algo que nosotros debemos de ver qué es esa medida que nos dice el libro de Lucas. Veamos lo que nos dice Lucas 6:38. Dad y os será dado, medida buena, apretada y remecida, rebosante, y vaciará en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, os volverá a medir. Amados hermanos, en este tiempo de tribulación que tal vez está pasando mucha gente o estemos pasando, tal vez ha entrado una guerra donde decir, pero si yo quiero que me den a mí, no, yo no puedo dar. Ahorita yo estoy para que me den. Y aquí es donde tenemos que entrarnos con la fe, amados hermanos, y de amar las cosas que no son como que si fueran. Sí tenemos palabra, amados hermanos. Podemos dar tiempo, invertir tiempo en alguien, así como los amigos de Job, que dice que se fueron 7 días. Y hay veces que nosotros ni medio día, y no es que lo visitemos, simplemente con una llamadita. Ahora con 5 quetzales podemos hablar un día entero, amados hermanos. 10 quetzales en otras compañías, investigué para que vean. Entonces sí lo podemos hacer. Entonces también, si tenemos internet, podemos usar Zoom, y no es tan complicado. Podemos adiestrarnos en ese tema y poder tener una conferencia con alguien que queramos ayudarlo y bendecirlo. Y así como se nos dará, así también se nos reconocerá. Y no solo vamos a dar por eso, pero eso es lo que el Señor está tipificando. En medio de los problemas debemos dar a nuestros hermanos en Cristo lo que nosotros podamos ofrecer. A veces por causa del humanismo, al pasar tribulaciones, se nos olvida dar porque queremos que nos den a nosotros. Pero sin embargo, si damos en medio de una situación apretada, en medio de una situación difícil, se manifiesta la riqueza de la liberación y seremos compensados por nuestro Señor Jesús, porque incluso Él dijo en su bendita palabra que es más bienaventurado dar que recibir, en Hechos 20:35. Y un ejemplo que vemos es con Job, que en su momento que tenía más angustia, intercede por sus amigos, amados hermanos. Y cuando él intercede, según Job 42, capítulo 42, se vienen todas las bendiciones, hermanos, como que fuera dominó. Entonces yo me imagino, amados hermanos, que los ángeles ahí están con las bendiciones, amados hermanos, y yo diciéndole, Señor, ya la soltamos. No, todavía no, porque el Señor quiere que entendamos que en este momento de tribulación es cuando más unidos debemos ser, más hermanos en Cristo, más fraternales. Entonces, y eso es lo que la iglesia se le ha olvidado, amados hermanos. Entonces, es una reflexión para que el día de hoy nosotros seamos como Job, que en el momento de la tribulación seamos más dadivosos. Y no nos llamamos buena dádiva, amados hermanos, debemos hacer honor a ese nombre. Amén. Obteniendo luego la sanidad y desatando bendiciones sobre aquellos que había conocido. Entonces, cuando estamos pasando por problemas y noches oscuras, noches de tribulación, debemos dar confiando que el Señor nos sustentará y nos ayudará a ver ese amanecer que tanto necesitamos, a ver la luz de Cristo, a ver el resplandor de Cristo. Entonces, y aquí tenemos que incluir, lógicamente, los diezmos, tenemos que incluir las ofrendas, amados hermanos, y así como nosotros damos, así como la viuda de Sarepta, que ella dio lo último que tenía, ahí vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, veamos las aldeas anteriores. Vemos aquí, y por qué mencionamos estas aldeas, porque Ciclán lo vimos en Primera de Samuel, y Etam y Asam lo podemos ver que en Crónicas 4:32 están, y sus aldeas fueron Etam, Aín, Rimón, Toquén y Asam, 5 de las ciudades. Esta aldea lo que quiere el Señor es que nosotros la
las aldeas que nosotros estamos viendo aquí tienen su significado, pero veamos la aldea Asam. La aldea Asam quiere decir humo. Y veamos Cantares 3:6. Veamos a qué se refiere la Biblia con la palabra humo. Salmos 104:32. La tierra tiembla cuando él la mira, echan humo los montes cuando él las toca. Entonces, la aldea Asam quiere decir medida, mesura o mesurado. Nuestro comportamiento tiene que ser mesurado, amados hermanos, y no tiene que aparentar lo que no somos. Aquí vuelve a la carga el tema de ayer, corazones sinceros. Hermanos, si estamos pasando el Niágara en bicicleta, hablemoslo, reportémoslo, primero con Dios y después con las autoridades que Él ha delegado. Yo sé que es difícil, te lo dice alguien con mucha experiencia, que es difícil, pero tenemos que hacerlo, amados hermanos, y tenemos que ser mesurados en ese tema. Si estamos mal, amados hermanos, en lo económico, en lo emocional, en lo laboral, en lo espiritual, decirlo, amados hermanos, venimos de Santa Cena y no puede ser posible que todavía no reconozcamos cuál es nuestra situación. Entonces debemos decirle, Señor, tú sabes esta condición, yo quiero sacarla, quiero tener la humildad de decir que estoy mal. Amén. Entonces, y eso lo podemos ver en Cantares 3:6, como lo vimos anteriormente. Entonces, que el Señor lo que quiere es que nosotros, yo aquí no lo puse, pero se los voy a buscar de una vez. Permítame así rapidito. Cantares 3:6. Y dice así: cuando alguno tomare de la mano de su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido y tú serás vuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Y él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagas príncipe de tu pueblo. Estamos hablando de un reconocimiento, amados hermanos, que si nosotros estamos mal, reconozcamos, amados hermanos. Ahorita en todos los foros que han tenido, el pueblo, los siervos han dicho que si alguien está en pecado y está en ciertas situaciones, no debería hacer ciertas cosas. Entonces, y es un llamado a la reflexión para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo y veamos cómo estamos. Veamos que tenemos que estar en ese lugar de reposo, y ese lugar de reposo que es la aldea Asam, que quiere decir humo, que cómo está nuestro incienso. Entonces, hay veces, ¿por qué nuestras peticiones no suben? ¿Por qué nuestras oraciones no suben? Podemos tener cielos de bronce, así como le pasó a Cam. Entonces, tenemos tierra infértil, porque estamos en pecado. Entonces, nosotros, amados hermanos, hoy es que reconozcamos cómo está nuestra situación, y con esa humildad el Señor va a hacer que salgamos de esta tribulación. Amén. Entonces, veamos lo que dice Isaías 4:5, siempre siguiendo sobre esa misma aldea, amados hermanos. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Aquí podemos ver, amados hermanos, igual que en el libro de Éxodo, que había una columna de fuego y una nube que cubría al pueblo de Israel. En Isaías nuevamente está esta profecía. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión, sobre toda buena dádiva, sobre toda zona 16, sobre toda zona 18, sobre toda Guatemala y sobre todas sus iglesias, una nube durante el día, una protección durante el día, o sea, humo, un resplandor de llamas de fuego para la noche,
porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Aquí la palabra humo quiere decir cobertura. Nosotros tenemos la cobertura apostólica, amados hermanos, que cubre los 5 ministerios. La mano de Dios con sus 5 ministerios. Amén. Es decir, que debemos tener una cobertura en la cual Él sea reconocido adecuadamente, pues así seremos protegidos por su mano poderosa, por su mano de amor. Entonces, aquí, cobertura, amados hermanos, cobertura. Y hoy el desánimo ha hecho que mucho pueblo pierda la cobertura, se salga de las coberturas. Hermanos, no, debemos de seguir los principios, debemos ver las sendas antiguas y tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame en momentos de aflicción, en momentos de tribulación. Amén. Veamos qué más dice Isaías 6:4. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. ¿Y dónde? ¿Cómo clamaba? En el lecho, en tu cama, en tu habitación. Clamemos, amados hermanos. Y la casa se llenó de humo, se llenó de unción, de cobertura. Isaías 6:1 dice, en versículos anteriores, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su monte llenaba el templo. Ese humo, esa presencia, esa santidad. Y sin santidad, nadie, o sea, como dijeron en su pueblo, nothing puede ver a Dios. Amén. En este versículo podemos ver que cuando nos enfocamos la mirada a Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi sustento? De lo alto de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos nuestra mirada en Dios, nuestra situación cambia, amados hermanos, debido a que nuestro clamor consecuentemente con su gloria sea derramada sobre nuestras vidas, causando que seamos llenos de Él. Y hermanos, no es con la presencia de Dios, el problema no se acaba, no se calma y no se termina. Pero con la presencia de Dios tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos entendimiento y podemos tomar las mejores decisiones. Porque atribulados, amados hermanos, tomamos las peores decisiones. Y ahí es donde, ya después que ya pasamos el problema y hasta nos volvemos expertos, ¿va? ¿Quién se está ahogando en un vaso de agua? ¿Va? Pero nosotros tal vez en ese vaso de agua también no pudimos hacer nada. Simplemente porque la infinita misericordia de Dios nos ayudó. Pero nosotros podemos pedirle al Señor, clamar a Dios. Y tenemos la línea directa, Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, pero clamar, amados hermanos, es decir, Padre, ya no aguanto, Señor, te necesito. Es clamar es el que es a cuello de botella, es decir, Señor, ya no aguanto, te necesito. Esta situación me apremia. Yo no he sentido el año del renuevo, quiero sentirlo, quiero reverdecer en mi relación contigo, con mi familia, con mis finanzas. Quiero disfrutar estos meses que quedan, disfrutar este renuevo. Amén. Entonces, usted y yo lo necesitamos. El año de la reconciliación debemos disfrutarlo, debemos estar reconciliados con todo, con nuestros padres, con nuestros pastores, con nuestra iglesia, con nuestras finanzas. Amén. Yo anhelo y necesito eso, amados hermanos. Entonces debemos de pedir. Pero ¿qué más tenemos que pedir al Señor? Veamos Éxodo 13:21. Y dice, Yahvé iba delante de ellos en una columna de humo y un día para guiarlos por el camino, y una columna de fuego de la noche para darles luz, para que viajaran día y noche. Hermanos, ¿por qué se lo puse al final esto si se lo había comentado al inicio? Porque hay veces que debemos de parar en las aldeas como lo vimos. Y lo vimos que la aldea, a mí me llamó mucho la atención que vimos 6 aldeas, pero solo mencioné 2, que era la de Ziklag y la de Asam. Entonces, y Ziklag es para tener la humildad y reconocer y no demostrar algo que no tenemos. Y la de Asam, que es la presencia de Dios, la llenura de Dios, el Espíritu Santo que debemos de tener. Y cuando nosotros venimos y paramos en esas aldeas, va a llegar un momento que nos vamos a ir de largo, hermano. Día y noche vamos a ir.
O ya no va a haber, cuando estábamos bien, amados hermanos, de noche no gemíamos, no buscábamos al Señor. Entonces, hoy lo que el Señor nos enseña por medio de esas tribulaciones es que ahorita sí vamos a estar clamando, vamos a estar pidiendo que la presencia de Dios nos alumbre. Y cuando salgamos de esa tribulación, cuando salgamos de esos problemas, va a llegar un momento que podamos dormir, nuestro cuerpo va a poder reposar. Pero hoy, amados hermanos, es momento que peleemos la buena batalla, que nos desvelemos con el Rey, que tengamos amoríos con el Rey. Este es un momento de pelear, amados hermanos. Dice que el reino de Dios sufre violencia y que debemos arrebatar esa bendición. Y el Señor Jesús dice que el que no recoge, que el Señor desparrama. Y hoy palabra se nos ha dado, amados hermanos, se nos ha dado caudales de palabra, torrenciales de palabra. Y es preocupante qué vamos a hacer con esa palabra, porque se nos va a demandar, a ti y a mí se nos va a demandar. Entonces, vea lo que en este versículo va a decir: en la noche vas a tener esa columna de fuego, vas a poder estar, va a estar la presencia de Dios. Pero si ahorita tu luna, tú como iglesia, tú como luna, no estás y yo no estoy alumbrando bien, debemos de pedirle al Señor que nos alumbre y que esa columna de fuego nos alumbre en medio de ese desierto, en medio de esa tribulación. Amén. El humo en este versículo quiere decir que Dios está, y cuando estamos en la aldea Sam, estamos siendo guiados, instruidos por Él en el camino correcto que nos llevará a la victoria de nuestros problemas y a la derrota de nuestros adversarios. Amados hermanos, esto es glorioso, amados hermanos. Debemos entender que debemos de reposar en el Señor, pero sobre todo buscarle en la noche, buscarle en nuestro lecho para que el Señor nos hable. Amén. Quiero concluir con este versículo, Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oye, el Espíritu Santo, esto es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir tu pueblo. Esto es lo que quiere decir tu hijo. Tu hijo está pidiendo por esto. Entonces está intercediendo por nosotros. Tus pastores, nuestros pastores están intercediendo por nosotros. Está subiendo ese humo ante el incensario de Dios, y por eso hemos tenido bendiciones o vienen las bendiciones. Este versículo nos da referencia que por medio de la noche debemos intimar con nuestro Dios. Dios a través de las oraciones. Entonces la noche, la tribulación, no nos debe parecer cosa extraña, porque por medio de ella que brillamos como lámparas encendidas con la gracia de Dios. Vean qué precioso, amados hermanos. Vea lo que tiene una tribulación. Yo no sé qué tribulación estés pasando, pero Dios sí sabe. Y Dios hoy nuevamente te dice que Él tiene el control de todo. Y es lo que quiere que le busques. Y en medio de esa búsqueda, que lo busquemos. Yo me incluyo en ese paquete. Yo más que nadie hoy debo de buscarlo más que nunca, para que el Señor nos dé la estrategia. Amados hermanos, el Señor nos ha hablado. El Señor quiere que nosotros lo busquemos. A mí me gustó como el pastor hizo su resumen en Santa Cena. Y hoy se los pongo nuevamente. El Señor quiere que recordemos el sufrimiento, que ese sufrimiento no fue en vano, que ese sufrimiento fue por amor, y que mayores cosas haremos nosotros. El Señor quiere que le busquemos en verdad. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y quiere que lo busquemos en el hecho, que peleemos la buena batalla, no en el día, también en el día, pero en la noche también, amados hermanos. Despiértate tú que duermes, dice la Biblia. Debemos de levantarnos y guerrear con el Señor. Debemos de pedir ayuda, debemos de buscar ese intercedor. Busquemos a nuestros pastores. Pastores, miren, esta situación me pasó. Ellos tienen el discernimiento, la sabiduría para darte el consejo de Dios. Y debemos de reposar en el Señor. Reposar en esas aldeas que mencionamos. En Ciclán, donde debemos de reconocer cuál es nuestra situación, y en Asam. Te dejo las demás para que tú sigas investigando, pero
Yo quiero amarrar esta palabra, amados hermanos. Primeramente orar por las personas que se sintieron identificadas con esta palabra y que quieran aceptar al Señor como Señor y Salvador. Yo te digo que al aceptar al Señor es la mejor decisión que podamos tomar. Yo hace más de 7 años que acepté al Señor y no me arrepiento, fue la mejor decisión que tomé. El Señor me ha dado estrategias para salir de cosas que me había metido, de problemas que me atribulaban. El Señor me dio la estrategia, me dio la paz que necesitaba. Entonces, lo que de gracia recibí, de gracia te quiero dar. Quiero orar, pues, que hagamos esta oración. Padre, mi Dios bueno, mi Dios de la gloria, hoy te agradecemos por esta palabra, reconocemos, Señor, que te necesitamos, Señor, en este momento de tribulación. Te pido, Padre, que tú aceptes estas almas, Señor, que tú, Señor Jesús, los inscribas en el libro de la vida, Señor Jesús, que tú seas su Señor y su Dios, Padre Santo. También por aquellas personas que hoy quieren reconciliar, Señor Jesús, que por medio de las tribulaciones, Señor, dijeron ya no, dieron un paso atrás, se detuvieron en el camino. Padre, por favor, ayúdalos en este momento de lucidez, Señor, recompénsales, restitúyeles lo que el enemigo les quitó, la que la oruga, el saltón y el rebotón se comieron, Señor Jesús. Por favor, por amor a tu santo nombre, Señor, reconocemos ese gran sacrificio que hiciste en la cruz, nos recordamos, Señor, y por eso decimos presente, Señor. Hoy, Señor, tomamos nuestra cruz que seguimos. También como pueblo de buena dádiva, Señor Jesús, sabemos, Señor, que las tribulaciones, Señor, se han puesto difíciles, cada vez son más duras, Señor. Pero también tenemos la convicción porque tu venida está cerca, Señor. Pero te pedimos ayuda, solas no podemos, Señor. Te necesitamos en este momento de tribulación. Ayúdanos a salir avantes, danos la estrategia. Pon tú el querer y el hacer de orar en la madrugada, en la noche, Señor Jesús. Pon tú el querer y el hacer de leer tu palabra, Señor. Pon tú el querer y el hacer de abrir nuestros labios y de profetizar y decirle las cosas que no son como si fueran, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros cuerpos, en nuestra salud, en nuestros trabajos, en nuestra economía, Señor Jesús. Padre, te necesitamos. Hoy clamamos, Señor Jesús, por la llenura, por tu presencia en nuestros hogares, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, para poder ser fortalecidos y salir de estas tribulaciones. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu buena palabra. Ayúdanos, mi buen Dios, por amor a tu santo nombre. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, como lo vimos, debemos de reconocer nuestra situación y podemos escribir. Si tú ya aceptaste al Señor o reconciliaste con el Señor, escríbenos a este número. Queremos bendecirte, queremos saber más de ti y darte un acompañamiento en tu nueva vida cristiana. También si tú estás pasando por tribulaciones y por problemas, escribe a este número. Vamos a orar por ti para que el Señor te dé la estrategia y como intercedores vamos a ponernos a la brecha. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Sigue escudriñando la palabra y busca al Señor de madrugada. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.